¿Empezamos? Bueno. Bueno, ¿se escucha bien? Primero de nada, gracias a quienes vinieron. Queríamos dar primero unas palabras y un pequeño acto de apertura a este evento, que es el Mes sobre 2 de la Ciencia. Para quienes no lo conocen, es un espacio que hace 5 años venimos construyendo desde el GURI. Hace 4 años que ha tomado este título formal de Mes sobre 2 de la Ciencia, un invento un poco arreglado, porque son 2 semanas de este ciclo de charlas de divulgación científica, que la idea es poder acercar más fuera del aula a nuestros docentes e investigadores, a los estudiantes y las estudiantes de nuestra facultad, para que conozcamos qué es lo que se investiga, qué conocimiento se produce en cada laboratorio, en cada oficina de nuestra facultad, de los institutos que dependen de la facultad, de los investigadores del CONICET que trabajan en esta institución, para tener un espacio no solo de conocimiento de a qué nos vamos a desarrollar como futuros y futuras investigadoras e investigadoras científicas, sino también para discutir qué ciencia queremos hacer, para qué estamos haciendo la ciencia que hacemos, para quién la hacemos, que es un poco el lema que llevamos siempre en el pecho del Patria Paper, de hacer ciencia para los intereses de nuestra nación, de nuestra soberanía científica, del desarrollo del conocimiento en base a los intereses de la patria, y no nada más en producir conocimiento científico porque sí, o para publicarlo en alguna revista prestigiosa que limita el acceso a quienes pagan. Entonces, también la idea de estas charlas siempre es que sean presentaciones abiertas al público, que estos PowerPoint después los podamos compartir, que estas charlas en lo posible queden grabadas, para que el conocimiento sea abierto para todo el mundo. Y también, puntualmente este año, agregamos la consigna de hacer ciencia vale la pena, en este contexto de ataque a nuestras investigadoras, a nuestras y nuestras docentes, no docentes, estudiantes de la universidad pública, que se trata de ñoqui, a quienes hacen esta gran labor que nosotros consideramos de vital importancia para el desarrollo de una nación y que así se considera a nivel mundial el desarrollo de la ciencia y la tecnología y la industria de un país. Haríamos la consigna de hacer ciencia vale la pena, de que no es como dicen por ahí alguna funcionaria del gobierno electa senadora ayer, de que en las universidades no se produce conocimiento o que el CONICET produce poco conocimiento. Es realmente mucho y muy importante, de gran valor, lo que se produce en esta universidad, en esta facultad y en todo el sistema público científico nacional argentino. Así que queríamos remarcar esto, dar un lugar de discusión, no solo de divulgación científica, sino también de discusión de conocimiento, porque creemos que, sea quien sea que gobierne acá dentro de 2 años, tiene que poner a la ciencia y la tecnología como pilar fundamental del desarrollo de este país, y son a través de lugares de encuentro, de debate, de encuentro cara a cara, de que no la discusión sea a través de Reels o TikToks, de este encuentro presencial, de poder debatir con quien sabe, con quien no sabe, construyendo en comunidad, que es algo que nos gusta hacer mucho en FAMAP, la presencialidad de la comunidad, el trato con el otro. Así que queríamos darles la bienvenida y gracias por participar de este espacio que nos gusta construir hace mucho tiempo. Queríamos darle unas pequeñas palabras al decano, agradeciendo también la presencia de autoridades de la facultad y del aval que nos ha dado, aval académico, institucional, auspicio de la facultad para poder seguir desarrollando lugares como este. Bueno, quienes supongo que son casi todos y todas de FAMAP, pero si alguno no lo es, bienvenidos, bienvenidas a la facultad, a la mejor facultad del universo observable, como dicen en el centro estudiante. Bueno, yo creo que ya todo lo dijo Tomás, que es el representante estudiantil en este momento, votado por todos ustedes y usted. Estamos en un momento difícil, estamos en un momento donde efectivamente hay una ministra de la Nación que el fin de semana se hizo famosa por decir que hace 10 años que están cayendo las patentes de CONICET y que la unidad de medida para la producción científico-tecnológica son las patentes. Ahí incurre en 2 errores.
Uno es que hace exactamente 10 años ella asumía en un gobierno que empezó a desfinanciar la ciencia, así que podríamos explicar fácilmente la caída en la producción de patentes. Y la otra es que es absolutamente mentira que las patentes son la unidad de medida para la producción científico-tecnológica. La estrella culona no es una patente. La fascinación de los niños y niñas que despiertan su vocación científica quedándose hasta la madrugada con papá, con mamá, mirando el fondo del mar y preguntándose qué hay ahí, que es la base de todo sistema científico, no es una patente. Muchas veces no es siquiera un artículo científico, no es siquiera un ensayo, es la producción de conocimiento para levantar el nivel cultural y social de una sociedad. Los chicos dicen bien cuando dicen hacer ciencia vale la pena. Yo les quiero contar, yo empecé a estudiar acá en esta facultad en el año 2003. Estaba cerrado el ingreso a la carrera de CONICET. Las becas eran paupérrimas, de unos $600. La gente se iba del país. Cualquier coincidencia con la actualidad no es casualidad. Pero vale la pena porque hubo muchos y muchas que apostaron a quedarse, hubo muchos y muchas que apostaron a enseñar en esta universidad que pagaba sueldo de miseria, porque a los docentes universitarios se les pagaba sueldo de miseria, no había becas para estudiar. Y sin embargo, ese mismo país en el cual uno vino a estudiar a la universidad pública una carrera científica, muy pocos años después, yo creo que ni siquiera me había recibido todavía, estábamos viendo en esta misma sala con un proyector más viejo que ese, el lanzamiento de ARSAT, como si fuese una final del mundo. Entonces, la Argentina va y viene, creo que se lo dijeron 1000 veces, no hace falta repetirlo, sí hace falta saberlo y recordarlo. Más temprano que tarde se va a reconocer el valor de la ciencia y la tecnología en este país, y cuando se reconozca el valor de la ciencia y la tecnología en este país va a haber valido el esfuerzo de docentes como Georgina, que está acá, que está a punto de darles una charla sobre ciencia de datos versus estadística. El versus ese está para todo un tratado de humanidades. Pero bueno, celebramos desde la institución, lo apoyó el consejo directivo, acá está la vicedecana también, que no sé por qué no se paró y se vino acá a darles la bienvenida conmigo. Apoyamos no solo institucionalmente, sino también económicamente para que puedan tener algún break o algo por el estilo, porque creemos extremadamente importante que ustedes como estudiantes fuera del aula y en una construcción comunitaria puedan encontrarse con los docentes y con las docentes en otro ambiente para discutir lo que estamos haciendo y para pensar el país que queremos. La ciencia es cultura, no es solo economía. No nos comamos el verso de que la ciencia es mercado y lo que no produce plata no tiene que ser financiado. Las investigaciones de Einstein no hubiesen tenido beca según los criterios de este gobierno, pero son las que hacen que el GPS no te dé a 15 kilómetros, por las correcciones relativistas. Las investigaciones de Bohr y de otros cuánticos y de Schrödinger permiten que el mercado hoy, mucho tiempo después, te haga un celular con una pantalla táctil, te haga un chip que te procese millones de cuentas en un segundo. Las investigaciones del INTA, no nos vayamos tan lejos, las investigaciones del INTA hicieron que podamos almacenar granos y aumentar la rentabilidad del campo en lo que hoy conocemos como silobolsas, y que a veces algunos productores o productoras se olvidan de que fue esa ciencia
básica, esa tecnología financiada por el Estado, desarrollada del Estado, la que le generó esos márgenes de rentabilidad y la que les generó la posibilidad de negociar incluso con los gobiernos democráticos devaluaciones para que se desfinancie la universidad y se financie sus grandes márgenes de ganancia, porque ahora pueden guardar los granos en esos hilo bolsa. Son los satélites que se crearon, que se pensaron, que se diseñaron en las universidades públicas, en el INVAP, en la CONAE, que son instituciones del Estado, lo que permiten hoy las imágenes digitales que maximizan la producción del campo, las que permiten el control de los fenómenos meteorológicos que hacen que hoy uno pueda planificar desde la producción de granos hasta la ganadera, hasta los mismos controles de emergencias en las ciudades. Cuando eso se empezó a modelar, no valía plata. Hoy, una investigación matemática sobre el perceptrón, ya que vamos a hablar de ciencia de datos, que está muy ligada a la inteligencia artificial, como modelo matemático para toma de decisiones, quizás sería considerado algo, a decir del gobierno, solamente para placer de los investigadores y las investigadoras. Bueno, hoy sabemos, varias décadas después, qué es lo que da inicio, o una de las cosas que da inicio a la inteligencia artificial, que permite que egresados nuestros después se armen una startup y produzcan valor, que permite que podamos estudiar con otras tecnologías, que podamos entrenar modelos, que podamos tomar decisiones mejores. Así que bienvenidos a este ciclo de charlas de Mes Dividido 2 de la ciencia. Disfruten estas 2 semanas, contagien a sus compañeros y compañeras. Hacer ciencia vale la pena, y encontrarse fuera del aula discutiendo ciencia a veces es hasta más apasionante y más enriquecedor que una clase magistral. Así que bueno, espero que puedan aprovecharlo, que puedan disfrutarlo. Es un gran esfuerzo para esta facultad. Ustedes saben que estamos en un momento muy difícil en términos de presupuesto, de financiamiento, no solo en términos de salario docente, sino hasta poder pagar el papel higiénico con paño. Solo un número basta para dar un ejemplo. El año pasado gastamos 10 millones de pesos en papel para que se puedan secar las manos. Y nuestro presupuesto este año fue de 220 millones de pesos para funcionamiento. Y eso incluye los contratos de la gente que les limpia el aula, incluye las horas extras de la gente que se queda hasta el final para que puedan tener un laboratorio con todos los programas instalados. Incluye el funcionamiento del sistema científico-tecnológico nacional, que incluye a las universidades, pero donde también están otros organismos como el CONICET, el INTA, el INTI, la Comisión Nacional Aeroespacial, la Comisión Nacional de Energía Atómica, etcétera, etcétera, etcétera. Algún día la ciencia va a volver a ocupar los primeros planos de este país. Algún día la ciencia se va a reconocer como parte de la cultura de este país, y no solo se va a medir en términos de resultados económicos inmediatos. Y ese día vamos a volver a tener la sana costumbre de cuidar a nuestros enfermos, de respetar a nuestros jubilados y de formar con todas las ganas a los futuros profesionales que van a diseñar ese país más justo, más libre también, con la libertad de poder elegir estudiar, con la libertad de poder curarse, y con la libertad de estar tranquilo que tu viejo tiene el medicamento y que vos podés estar cursando con una beca. Eso existió y va a volver a existir, así que fórmense para ese momento porque van a ser necesarios. Muchas gracias. Bueno, para finalizar este breve acto queríamos darle las gracias a alguien que durante estos últimos 4 años hizo que este espacio sea posible, y darle un pequeño presente. Así que Rubén, por favor, pasa.
¡Qué bueno! Qué bueno. Qué bueno. Todo tuyo. Víctor Rubén Sández, conducción, de 4 meses de la CINIC, 4 meses colaborador de la CINIC. Bueno, muchas gracias. Ahora me voy a llorar por un rato. Bueno, y ahora sí, le damos la bienvenida a nuestra oradora de hoy, la doctora Ana Georgina Plesia, para presentar su charla de ciencia de datos versus estadística, diferencias y coincidencias en la área de inteligencia artificial. Muchas gracias. En vez de traer los pollos, después los tengo los pollos, les voy a mostrar los pollos. Traje algo, yo trabajo con biólogos, hacemos ciencia interdisciplinaria porque hacemos estadística, y estamos en un momento en el cual está muy incentivado la transferencia hacia empresas, y está bueno, porque no estaba tan intensivo, no teníamos tanto incentivo, o mejor dicho, hacíamos mucha ciencia de base que era muy importante para entender, pero ahora es como que es muy, muy importante la transferencia, y hay empresas que quieren transferencia, cosa que tampoco había hace 5, 6, 10 años atrás, empresas que les interesara la transferencia de la ciencia, que vinieran a la universidad a consultar, o que hubiera directamente startups con ciertos desarrollos que necesitan de un personal altamente capacitado para hasta hacer la divulgación del trabajo que se va a implementar. Así que es un momento interesante de la ciencia. No hay que olvidarse que uno publica en revistas que se llaman Ultra Science, por ejemplo, la ciencia del gallinero, y que bueno, lo que la empresa que está interesada en el desarrollo que uno puede hacer es una empresa productora de carne de consumo, y a la vez el problema que uno está estudiando en la universidad es bienestar. Es el bienestar bienestar animal. Ese es el problema que yo trabajo en este momento, y es muy interesante ver cómo se trabaja en veterinarios, biólogos, y hay una matemática que empieza a trabajar cuando el dato se obtiene, y empieza a mirar, pero sabiendo por detrás que lo que se trabaja es bienestar. Yo estuve, cuando hice mi postdoc hace muchos años, te consultaban si uno quería, por ejemplo, ser parte de un subsidio que tuviera fondos de algún subsidio militar, porque uno podía querer no trabajar para DARPA, por ejemplo, que uno podría querer trabajar para otro instituto público de los Estados Unidos, no necesariamente el que funda las investigaciones militares. Y nunca hay que olvidarse de que el Internet es una invención militar, y que fue fundada por DARPA para comunicaciones militares, y que salió de las comunicaciones militares hacia las industrias. Pero fue fundada, el dinero vino de subsidios militares. O sea, la ciencia tiene recovecos y cosas que son muy interesantes de verlas desde el punto de vista histórico, y no hay que ir en contra de la corriente, sino tratar de demostrar que uno hace ciencia. Y todo lo que uno hizo, que algunas veces ha sido ridiculizado por estudiar ciertas cosas, o estudiar bichos adentro de un laboratorio, o estudiar alguna cosa extraña, tiene una razón de ser, tiene un modelo, tiene una idea, y esa idea después va a ser utilizada en muchos otros aspectos. A mí me dijeron hace muchísimos años,
seguirá. Por el momento esto está fundado por una empresa, pero la idea, y vamos a ver que los videos son de tanques y de camiones de guerra, y sin embargo esto se supone que se va a poner en un auto, en una carretera en donde cruzan ciervos. Es un sistema de detección de movimiento en noche oscura. Y este sistema de movimiento en detección de noche oscura, la idea es que dentro de ese momento, en el 2000, en el 2020, esté en los autos que cruzan los bosques de Estados Unidos, en los cuales se cruzan los ciervos, se cruzan animales, y el auto se detenga solo. Era el 2000. Un montón de cosas separadas se estaban estudiando por distintos caminos. Se unieron ahora, se sigue estudiando, se sigue trabajando. Al principio de este año estuvo el TAMI aquí en esta sala, en la cual había una empresa comentando que ellos están trabajando sobre varios sensores arriba del auto, la unión, la fusión de la información de los distintos sensores para que el auto detenga y se mueva en una intersección con una velocidad de procesamiento y una velocidad de manejo del auto autónomo, y se está haciendo acá en Córdoba, acá 5 cuadras de acá. 20 años más tarde se sigue trabajando en los sistemas para los autos más comunes, no los BMW última generación, sino los autos más comunes. O sea, eso es ciencia. La ciencia entra en los laboratorios por distintas formas. Lo que yo voy a contar el día de hoy, capaz que no es exactamente la investigación que yo hago, sino algo que me pareció interesante, no solamente porque no solamente somos investigadores, somos docentes, y ya les digo, uno está en esta coyuntura en la cual uno tiene muchos alumnos que quieren salir a trabajar después de recibirse, inmediatamente después de recibirse, y otros alumnos que quieren hacer posgrado. En otras épocas, en el 2000, solamente podíamos hacer posgrado, no había otra cosa que hacer. Había que irse a hacer el posgrado a otro lado porque y ahora hay trabajo. Entonces es interesante ver que si hay alumnos que quieren trabajar automáticamente después de hacer matemática aplicada, por ejemplo, no solamente pueden hacer cosas muy interesantes, sino que están adentro de esta idea que a mí me parece tan linda de pensar que la ciencia del 2000 está ahora en la industria del 2020 y que pueden ingresar a esas industrias. Entonces, por eso armé esta charla ahora, y quiero remarcar en muchas partes de la charla las líneas de investigación en las que uno puede hacer un doctorado, si quiere. Y si no, puede trabajar y después volver a hacer una maestría, 3 años más tarde, volver a hacer una maestría, o 5 años más tarde volver y hacer un doctorado. Entonces, esa es la novedad que tenemos ahora los docentes, de esas capas que tenemos, y esa posibilidad de que nuestros alumnos vuelvan a la facultad con otros conocimientos, habiendo trabajado en la industria, a seguirse formando. Entonces, no quiere. Y nosotros vamos a estar acá. No nos van a echar. No nos van a sacar tan fácil de adentro de la universidad, pero hay que reinventarse. Eso lamentablemente hay que hacerlo, hay que reinventarse. Hay que pensar que uno tiene que seguir trabajando en las distintas capas de la investigación y la unión con la industria y el grado y las distintas perspectivas que tienen nuestros alumnos. Entonces, a mí siempre me interesó estas dos cosas, porque vuelvo a repetir, yo soy estadística de carrera, y para mí la ciencia de datos era estadística, siempre fue. Que es eso de que ahora es otra cosa. O sea, entonces, ¿desde cuándo es otra cosa? ¿Por qué es otra cosa? ¿Y cuáles son las áreas de la estadística que siguen estando ahí, siguen siendo los pilares de lo que es la ciencia de datos? Y ahora, nuevo nombre, nueva etiqueta, nueva cosa, que es la inteligencia artificial. Entonces, ¿cuáles son las diferencias y coincidencias en esta era que ahora parece ser
la que engloba todos estos términos y estas nuevas definiciones. Entonces, vamos a empezar con ciertas definiciones y vamos a encontrar coincidencias. ¿Qué es la ciencia de datos? Uno estudia datos para extraer información relevante para empresas. Y ahí empieza la primera palabra, empresas. O sea, la ciencia de datos refiere a un entorno de industria y empresa, siendo que la estadística refiere más a el dato puro y da una cierta idea de investigación. ¿Por qué uno va a parar a esta idea de empresa? Porque es un enfoque multidisciplinario. La ciencia de datos une diversas áreas de trabajo, combina matemática y combina mucha matemática. O sea, el TAMI a principio de año fue una explosión de problemas de la industria. Era el taller de matemática industrial. Problemas de industrias, startups y problemas matemáticos para trabajar, problemas de datos para trabajar. Entonces, combina matemática, estadística y inteligencia artificial y, sobre todo, computación. No es que los estadísticos no hayamos computado, todos los estadísticos. Hemos computado toda la vida. Fortran en la tesis de doctorado, por supuesto. O sea, pero este es otro nivel, esto es ingeniería de computación. Para responder, ¿qué preguntas? Con datos que vienen de empresa. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Y qué decisiones se pueden tomar a partir de esos resultados? Entonces, todo esto estamos recontra acostumbrados a preguntárnoslo en un entorno de investigación. Por supuesto. Cuando uno recolecta información. El punto es que ahora la recolección se hace en otro ambiente, un ambiente que no es el laboratorio. Yo estoy mirando ahora la diferencia del dato que uno recolecta en laboratorio al dato que se recolecta en Indacor. Son todo tipo de datos distintos y tienen otra forma de trabajar, que es lo que yo quiero charlar un poco. Entonces, ¿cuál es la importancia de la ciencia de datos en este momento? Vamos a combinar montones de herramientas. En estadística usualmente nosotros tenemos una versión enciclopedista de la ciencia. Trabajamos muchas herramientas distintas. Tenemos muchas herramientas matemáticas distintas unidas para trabajar un modelo. Pero en ciencia de datos hay más, porque hay distintas áreas uniéndose. Entonces, combinamos herramientas, métodos y tecnología, que si bien en estadística nosotros y en el laboratorio de investigación nosotros tenemos técnica y nosotros cuidamos que la técnica no produzca un error extra, acá hay otro tipo de tecnología en la empresa. Y uno puede pensar de dónde sale la noción del trabajo de datos, y porque estamos inundados de datos. Estadística siempre clásicamente intentó recolectar un dato muy cuidado y usualmente poco por la cantidad y el costo de cuidar el dato. En ciencia de datos tenemos millones de datos y esos datos no están cuidados, esos datos son datos. Y hay una gran diferencia entre tener una planilla de cálculo y tener el resultado de un experimento. Son dos cosas muy distintas. Entonces tenemos datos de comercio electrónico, datos de medicina, pero no los datos de nuestros experimentos controlados de medicina en los cuales
los factores de confusión alrededor de la elección de los participantes del estudio eran muy, muy cuidados. Estos datos de medicina son todo el que compró, vino, trajo, usó. Finanzas. ¿Cuántas personas tiene una billetera virtual en el teléfono? Todo lo que se mueve en esa billetera virtual, todos los clics que hice, todos los movimientos que hice, de todo el mundo, está guardado en una nube, esperando que alguien procese. Uno les regala los datos, ¿no? O sea, son datos confidenciales hasta un cierto punto. Pero la empresa supuestamente no los puede vender, pero sí los puede usar. Así que finanzas, es impresionante la cantidad de información que hay en finanzas. Pero hay muchos otros aspectos de la vida humana. Yo trabajo en este momento, trabajo en comportamiento, pero si bien uno puede trabajar en el estudio del comportamiento animal, se puede trabajar en el estudio del comportamiento humano, y en qué cosas muy particulares, como por ejemplo los estudios de insomnio. Ahora los sensores que se utilizan para los animales no son los mismos que se pueden utilizar para una persona, porque la persona en realidad tiene un control del instrumento. Entonces un reloj de muy bajo costo puede ser utilizado para el estudio, o un sensor con 7 o 25 o 50 sensores puestos alrededor sobre el cuero cabelludo. Las dos cosas están. Está el sensor que uno lleva en la muñeca, y está el de muy bajo costo, y está el sensor de altísimo costo. Así que hay otros datos en este momento que se pueden trabajar. Y después están los datos que dan vuelta, que ustedes han visto dando vuelta, datos de texto, Instagram, datos de fotos, ahora se llama X, pero X es solamente texto en principio, audio, video, imágenes. Hay una cantidad enorme de información que está dando vuelta por ahí. Pero ¿cuál es la historia? Porque toda esta charla está condimentar y ir de la ciencia de datos hacia la estadística, y de la estadística a la ciencia de datos, y terminar con la inteligencia artificial. En los 60 la ciencia de datos era exactamente la estadística. O sea, la estadística era la ciencia de datos. ¿Sí? A diferencia de la matemática, a diferencia de la ingeniería, a diferencia de la arquitectura, a diferencia de la veterinaria, la estadística era la ciencia de datos. La conferencia de la Asociación Estadística Americana tiene una semana 20 capítulos. ¿Por qué? Porque está la estadística para las ciencias sociales, y ahí adentro se divide las estadísticas de la función pública, la estadística proveniente de las distintas de estudios sociales, la estadística para biología, la estadística para medicina, la estadística para ciencias económicas, la estadística para finanzas, todas distintas, todos distintos capítulos donde se juntaba gente en el mismo coloquio, en la misma conferencia, gente que trabajaba con datos de las distintas ciencias. Los 60 era exactamente lo mismo, y era porque en ese momento hay algoritmos muy famosos creados en los 60 para el trabajo de datos, pero la idea del trabajo, porque siempre hubo computación, pero la idea era que el dato no podía ser tanto, porque había un problema de hardware, había un problema de almacenamiento, un problema de la velocidad de cómputo. Se trabajaba en Fortran, se trabajaba en C, porque justamente había que tener mucho cuidado en el almacenamiento, la memoria y el procesamiento de la información. Y la información era ridículamente chica comparada con lo que nosotros trabajamos ahora. Para los finales de los 90 ya la ciencia de datos se transformó en un campo independiente, con tres aspectos diferenciados: el diseño del dato, la recopilación del dato. Y acá, ¿qué es el diseño del dato? El dato es el dato. ¿Cómo vamos a tener diseño en el dato?
Bueno, pero ¿cómo recolecto el dato? ¿A qué llamo dato? ¿Cuáles son las formas de recolectar esa información? Una matriz de números, una cosa muy simple. Solo se trabajaban con matrices de números. Ahora el data frame tiene matrices, listas, series, texto, todo junto. Todo eso eran cosas completamente separadas, ahora está todo junto. La estructura de la definición del data frame ya es muy distinta de lo que era en los 60, de lo que fue en los 90, 2000. Así que ese es el diseño del dato. Recopilación del dato. ¿Dónde lo guardo el dato? Yo lo puedo ver, pero después lo borro. Los datos diarios borran, como las cámaras que van borrando las fotos de la semana pasada. ¿Cómo guardo esos datos? Vale la pena guardar esos datos. Es la era de la compresión. Y la compresión es matemática y estadística. Algoritmos de compresión. El que le tenga ganas de mirar un poco la historia de la compresión, la historia del análisis armónico en la compresión, la historia de la palabra wavelet en la compresión, en los formatos JPEG, JPEG-2, fíjense, estudien un poquito lo que fue en los 90, la matemática asociada a la idea de compresión de información, de transmisión de información codificada. Así que había que guardar información y transmitir información. Todos esos algoritmos matemáticos y estadísticos estaban acompañados de hardware distinto. Cambiaba el hardware, cambiaba toda la estructura de información. Y después el análisis, ¿para qué voy a guardar todos esos datos? ¿Para qué? Lo tengo que analizar. A partir del 2000 ya ciencia de datos se trabajó fuera del ámbito académico. Es decir, ya fue una terminología de empresa. En finanzas necesitamos analizar el dato porque tenemos que predecir. En medicina necesitamos entender un poco mejor, no tanto grupo pequeño, restringido como estamos haciendo, vamos a hacer mega trials de drogas. Y ahora, ¿cuál es el futuro de la ciencia de datos? Ahora tenemos otras palabras: inteligencia artificial, aprendizaje automático. ¿Por qué? Porque tenemos cada vez mejor procesamiento. Hay una demanda cada vez más grande porque, bueno, siempre hubo datos. Los datos no se podían guardar, los datos no se sabía para qué los iban a guardar. Ahora hay una demanda de trabajo en el sector, porque un banco como el Banco Galicia puede guardar todos los datos que tiene. Una billetera virtual como la de Mercado Libre o la de Personal puede guardar todos los datos de procesamiento, de transacción, todos los datos transaccionales. Entonces, ¿qué demanda hay? Hay demanda de estudiantes. Hay demandas de estudiantes en tipo de tema. Marketing. El marketing cambió. Pregúntense ustedes, ¿cómo se cobra por los ads en las redes sociales? Pregúntense si uno tiene un sistema moderno de medición de electricidad, ¿cómo se cobra el kilowatt con este sistema que ahora mide el consumo por segundo? ¿Cuál es la fórmula de cobro? Bueno, eso es matemática, estadística y computación. Para que nos cobren a ojo. Pero bueno. Pero está ahí la idea de que no nos cobren a ojo, que nos cobren como nos tienen que cobrar. Pero ¿y la fórmula
¿De dónde sacamos la fórmula? ¿Y cómo computamos la fórmula? ¿De dónde salen los datos para la fórmula? ¿Y cómo guardamos la fórmula? ¿Y qué hardware computa la bendita fórmula? Entonces, hay un crecimiento que no frena en el uso del dato. Entonces, uno no se tiene que quedar en el laboratorio y decir, bueno, yo solamente sé trabajar con el modelo que me dieron. No, el modelo que te dieron es como una ventanita a las enormes posibilidades. Y uno, con ese modelo que te dieron, aprendiste, hay montones de herramientas y hay muchas más. Entonces, ¿qué tipos de análisis son los que se trabajan? Bueno, análisis descriptivo, siempre hemos descrito, con visualizaciones, gráficos, tablas. Hace poquito ustedes tienen que haber visto en la Universidad de San Andrés hace un concurso de visualización. Un concurso de visualización de datos. Y el primer premio es una computadora fantástica, personal, para la mejor visualización de datos. Visualización es muy importante porque la ciencia de datos no está en el laboratorio, no está con el investigador que sabe ese dato perfectamente. La ciencia de datos tiene gente que no tiene la menor idea que vos hiciste y no quiere saber. Lo que quiere es que vos le pases esa información de una forma comprensible. Ahí está la visualización y por qué hay competencia de cómo visualizar problemas. Entonces, uno que tiene que ser prácticamente, tiene que tener una idea de diseño gráfico ya. Análisis de diagnóstico. Ahí ya me meto adentro del dato y empiezo a pensar por qué estoy viendo, nosotros lo llamábamos detección de anomalías. Hace siglos atrás, la detención de anomalías y cuáles son las anomalías. ¿Cuál es la anomalía del 2000? Porque yo soy vieja, voy a seguir con... Así como los viejos hace 20 años atrás hacíamos tal cosa. Bueno, yo tengo un montón de esas anécdotas. Una de ellas maravillosa es la primer crash de Amazon, cuando oleadas de pedidos de compra de cosas ficticias, ¿no? O sea, eran oleadas y oleadas, y el ataque eran pedidos de compra, hasta que el servidor caía. Un día, 2 días, 3 días. Esos supuestamente son anomalías. El tráfico es anómalo. ¿Cómo detectar el tráfico anómalo? ¿Cómo hacer el rerouting? ¿Cómo frenar las oleadas de ataque? Análisis predictivo. Tenemos la predicción de quién va a ganar mañana, y el análisis de datos históricos. ¿Qué pasó en los últimos 3 días? Tengo información de los últimos 3 días que me permitía la predicción. No sé qué, decían que no sé qué consultora brasilera ya predijo, yo ya pagué el sábado, pagué toda la red, ya pagué todo. Me dediqué a mirar Supernatural. 2 jovencitos así tan lindos, chicos. Porque ya no se podía, o sea, si ya esa consultora había dicho lo que se venía, porque cuando los estadísticos hacen la muestra correcta, se predice correctamente. Y era una tortura, no podía ser, pero bueno, fue. Así que ese es el análisis predictivo, pero hay algo más. Esto nunca apareció en nuestros estudios de investigación. Esta cosa que está acá es toma de decisión. Nosotros terminamos entregándole a la revista, a la cosa, a los colegas, lo que fuere, el resultado de nuestras investigaciones. Esto es toma de decisión. Y la toma de decisión es un paso empresarial. Por eso es que yo necesito que la persona que va a tomar la decisión entienda. Por eso necesito toda esta parte de descripción de lo que yo estoy haciendo en cada paso. Esto es decisión, y la decisión es: no te voy a dar crédito. ¿Por qué? No sé, porque acá adentro hay un montón de cosas que no se sabe qué es lo que hicieron, algo hicieron y me dijeron que no te doy crédito, no tengo ganas. Entonces tiene que haber una visualización, tiene que haber un estudio, tiene que haber una determinación de que no haya sesgo.
ahí adentro, por no darte el crédito, sino que tiene que ser una evaluación imparcial de ciertos índices para tomar ciertas decisiones. Porque esto es de decisión. Por eso se llaman motores de recomendación. Entonces, ¿cuáles son los beneficios para las empresas? Que ya están. Hace 10 años atrás uno tenía que hacer el speech de por qué las empresas tenían que tener un analista de datos. Ahora, ¿por qué la gente tiene que tener un matemático? Señor, los analistas de datos son matemáticos. Así que basta, o sea, cambiémosle el nombre a matemática aplicada y pongámosle ciencia de datos. Porque uno descubre un montón de cosas. Aumentar la atención al cliente no es atenderlo mejor, nadie le interesa atender mejor. Atender mejor no es el punto. El punto es que no se te escape el cliente. Ese es el punto. ¿Sí? Que vos tenías de lunes a viernes, de 8 a 4 de la tarde, tenías abierta la inmobiliaria. Ahora tenés los portales 24/7. Vos sábado a la tarde tenés ganas de ver un departamento, te metés a los portales. Entonces, eso es aumentar los ingresos. Innovar con nuevos productos. Mejorar los sistemas. Recuperación de contraseña. A los hackers les gusta esto, pero en el fondo la 3/4 parte de esta... Hay una cosa, es como que Apple lo hizo tan bien que no hay forma de abrir un iPhone. Pero en el fondo debería haber una forma de abrir un iPhone. Bueno, ahí estamos en el medio de la... Si debería o no debería y qué podríamos hacer. Pero la optimización en tiempo real, esto... Hay 20 años de trabajo en logística. 20 años de trabajo en logística. Y realmente la logística es modelo de simulación 4º año, es logística. Y sí, muy simple, el modelo de inventario, el modelo de logística. ¿Sí? Vos le tenés que encontrar la forma de recorrer tantos lugares, recogiendo tanta gente, entregando tantas cosas y haciendo tales cosas, en las cuales está incluida la información de cuán rota está en la ruta y el pronóstico del tiempo, cosa que antes no estaba. Esa información no estaba. Ahora está. Ahora cada vez hay más información para incluir dentro del problema de logística. Por eso es que este proceso, esta cosa la he escrito así porque se dice awesome. Awesome tiene el mismo sonido que awesome, pero de awesome no tiene nada esto. Obtain Scrub, por Dios, Explore, Model and Interpret. Esto es lo que supuestamente hace el proceso básico de ciencia de datos, lo que nos separa un poco de la estadística, porque nosotros Scrub nunca. Pensar primero para no tener que hacer Scrub. Ese ha sido el estadístico siempre. El estadístico piensa, modela, arma, diseña, recoge el dato, analiza el dato. Esto es, obtiene no se sabe quién, no se sabe qué, y entonces empieza el pobrecito analista de datos a decir, ¿qué le pasó a este? ¿Pero por qué esta porquería? Bueno, tiene que limpiar acá. Después, una vez que limpió, tiene que explorar qué fue lo que le quedó. Como por ejemplo, saqué todos los NaN y me quedé con el 10% de los datos que tengo. No, vuelta para atrás. No, vamos a ver qué hacemos con estos nota number, que no se sabe por qué diablos aparecieron estos nota number. Unieron 3 databases distintas, llenaron de nota de una punta a la otra. Porque si yo esto no lo hago bien, no puedo modelar. Y menos interpretar para decidir. Entonces, hay que obtener mucho dato mezclado, distinto dato, hay que entender el dato, hay que decidir, porque si hay texto hay que procesarlo con respecto a ciertas informaciones de contorno. O sea, ¿qué significa malo y qué significa bueno cuando yo analizo un texto? Yo le tengo que decir al sistema que le ponga la etiqueta malo, bueno, o algún tipo de sentimiento, o a favor de Hillary Clinton o en contra de Trump.
El primer análisis que yo vi de tendencia en redes sociales cuando perdió Hillary Clinton, ahora es usual, completamente usual. Pero en ese momento se sentaron los matemáticos y los estadísticos de ciencias sociales a analizar las redes sociales y el cambio de tendencia entre los dos debates que marcaban ya que iba a ganar Trump. Y eso es lo que hacen estos brasileros. No van y le preguntan a la gente en la calle, ¿usted qué opina? Muy interesante la nueva estructura de trabajo, la nueva paradigma estadístico. Entonces, bueno, depurar, este es el Scrum, normalizar, corregir, gestionar, qué pasó acá, porque tengo todo esto, me falta una cosa entera, en fin. Usualmente estos datos faltantes son de unir databases que les tenían columnas que algunos tenían y otros no. Cantidad infernal de datos faltantes. Explorar visualizaciones que yo tengo que después usar para comentar, modelar. Acá van a entrar algoritmos de Machine Learning que son clásicos cuando teníamos los datos que estaban de laboratorio y que eran lindos datos. Ahora no tenemos más lindos datos. Así que vamos a tener que elaborar, interpretar para, otra vez, diagramas y gráficos. Tenemos diagramas y gráficos por acá y tenemos diagramas y gráficos por allá. Porque el que tiene que tomar la decisión, seguramente, de Machine Learning no sabe nada. De matemática, menos. Pero tiene que tomar la decisión. Entonces, acá venimos las tres grandes cosas. Yo me voy a apurar porque si no, no llego. Las tres grandes áreas de la estadística clásica de los 60, que se sigue usando ahora en Python, con 800 millones de datos en vez de 80, pero es lo mismo. Clasificación, regresión y agrupación, clustering. Son los tres pilares de la estadística clásica de manejo del dato, que ahora tienen la versión, tengo 1 millón de datos, que no es lo mismo que poner 3 gaussianitas y decidir cuándo los datos pertenecen a cada gaussianita, con tanta probabilidad. Ahora tengo 1 millón de datos y no tengo gaussianitas. Así que las definiciones son las mismas, las ideas son las mismas, es otra dimensión del trabajo. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Quiero enseñarle en un programa de computación a qué es feliz, qué es odio. Odio es negativo y feliz es positivo. Son solamente 2 etiquetas. True, false podríamos ponerle. Pero hay cosas por detrás que yo tengo que decidir. Mando datos a un sistema y quiero que me ordene el sistema de una cierta forma, no de menor a mayor, de una cierta forma. Quiero que genere un orden y una estructura que usualmente va a terminar siendo clustering. Ahora, hay otra cosa. Este punto es alguna vez yo había escrito una tesis de doctorado, que al final el alumno no la terminó, pero que para mí es una cosa muy importante en estadística. Si mi dato no es de calidad, o sea, si yo no sé que tengo blanco y negro, yo lo voy a forzar a que me dé una etiqueta de blanco y negro. Pero podría tener un gris ahí en el medio, o podría tener un verde, porque yo no sé, ese dato no es de calidad, no viene de un experimento de blancos y negros. Entonces yo, si le tengo que permitir inexactitudes a los resultados, entonces lo que tengo no es blanco y negro, tengo un sistema de grado de probabilidad. Puedo tener otras categorías de datos inexactos, categorías de datos anómalos, una categoría fuera del blanco y negro, una tercera categoría. ¿Cómo corrijo todos mis problemas para permitir esas inexactitudes y armar nuevos sistemas?
teníamos una tercera cosa dando vueltas. Teníamos estadística, teníamos ciencia de datos y ahora tenemos inteligencia artificial. Y acá hay otra capa de procesamiento. Porque si yo veo modelos de Machine Learning para análisis prescriptivo, recuerden, es decisión. Pero esto no es lo mismo que hacíamos en Machine Learning. O sea, los modelos de Machine Learning hacen esto. ¿Por qué le voy a poner otro nombre? Vamos a hacer después una tabla de diferencias. Otra cosa de tecnología. No trabajo más en la computadora de mi oficina. Trabajo en la nube. ¿Por qué? Porque esas fueron decisiones en el 2010 o el 2015 de no tener, fíjense que una computadora, después teníamos un grupo de computadoras, después teníamos un server, después teníamos un clúster y después tuvimos la nube. O sea, en cierto sentido, clúster quedaron poco, porque la nube, en el fondo, son sistemas de clúster en los cuales no les pertenecen a una empresa. Ahora, si vamos a tener la mitad de la Patagonia llena de servers, va a ser justamente para tener capacidad en la nube, no para nosotros, sino para nosotros no, pero podemos llegar a tener, o sea, pero esta es otra tecnología, una tecnología diferente a lo que se tenía antes. Por lo tanto, esto ni un estadístico ni un matemático sabe trabajar. O sea, apareció el ingeniero de computación, otra capa. La Internet de las cosas es, ya que a todo le encajo Internet, absolutamente todo, el tostador, a la heladera, al freezer, a la qué sé yo, y total recoge datos. ¿Y qué hacemos con los datos? ¿Quién procesa eso? Bueno, en fin. Por suerte, yo no sé si alguien acá tiene una casa con todo esto. ¿Qué necesidad? Pero estas cosas son importantes, esto es muy interesante, esto no tanto. Después, bueno, si yo voy a necesitar inteligencia artificial, voy a necesitar algoritmos complejos de alta velocidad. Ahora voy a mirar otros campos y voy a ir más rápido. Análisis de datos, subconjunto centrado en el análisis estadístico, sí, análisis empresarial. Yo necesito que hay alguien en la empresa que no es y no tiene idea de nada del resto, que va a tomar una decisión. Y acá está el tercero. Si yo voy a tener un sistema en la nube, yo necesito un ingeniero de datos. Ni yo matemático, ni un análisis de datos puede trabajar el nivel del ingeniero de datos. El ingeniero de datos es un experto en computación, que sabe ciencia de datos. No es alguien que diseña un algoritmo nuevo de ciencia de datos. Esos somos los que hacemos ciencia de datos en investigación. Pero sabe ciencia de datos y sabe computación. Aprendizaje automático son estos. Acá tenemos el modelo para hacer el trabajo en el dato y acá tenemos los métodos de trabajo. Que ya les digo, son los métodos estadísticos, pero pensando en otro sistema de datos. ¿Y por qué la estadística sigue estando? Porque la estadística es una base matemática. En la estadística yo decido cosas acerca del dato que en Machine Learning yo ni siquiera le pregunto. Pero todos los métodos que tenemos por acá tienen hipótesis. Las hipótesis me dicen cuando una cosa funciona. En ciencia de datos uno tiende a pensar que todo funciona cuando en realidad no se cumplen las hipótesis. Así que es una caja, una estructura de cartas, que si uno le saca una se cae entera. La base que sostiene esa estructura es la estadística. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cuáles son los problemas que va a tener? Que ya los he repetido varias veces, pero hay que repetirlos de vuelta. Me mezclan chicha con limonada y pretenden que funcione. Le tengo que contestar a un empresario que no tiene idea de lo que yo estoy haciendo. Y después gestiono la incertidumbre. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender a vivir con incertidumbre. No sé, que alguien dijo esa barbaridad. Vivimos con incertidumbre los estadísticos. La incertidumbre está ahí, está en el hecho
de que hay un sesgo enorme adentro de esta información que viene de cualquier lado y va hacia cualquier lado. Pero tenemos algo más acá, que yo lo puse específicamente para ver la terminología, y ya termino. Ciencia de datos son estos modelos estadísticos y algorítmicos, y con el enfoque en la parte algorítmica, para obtener información. Y sin embargo acá dice un término de amplio espectro. No es lo mismo que estos algoritmos que estamos acá, porque vamos a usar todos estos algoritmos, pero vamos a tener otro fin. ¿Para qué es adecuado la ciencia de datos? Responde a una pregunta a partir de un conjunto de datos. Supuestamente la inteligencia artificial no responde a una pregunta, trata de hacer la tarea completa. Supuestamente el algoritmo encuentra la información más cercana a la pregunta que uno le hizo al chatbot. Pero el chatbot, que es inteligencia artificial, intenta responder como si fuera una persona. Entonces el modelo de lenguaje es una cosa impresionante. El modelo de lenguaje te dice, no le entiendo qué es lo que quiero preguntar, rehaga la pregunta. Pero en algunos casos contesta. El ChatGPT es maravilloso como contesta. No sé si hace lo que yo quería o si no, pero que contesta que parece una persona, contesta que parece una persona. Entonces, eso es distinto, porque esto es largarme la información de toda tu database más cercana a lo que yo te pregunté. Pero esto es responderme como una persona a partir de esa información que sacaste. Entonces, eso es estos algoritmos de inteligencia artificial con respecto que, o sea, por supuesto, el motor de esto es ciencia de datos. El motor. Entonces, ¿qué métodos tengo? Regresión lineal, logística, detección de anomalía, clasificación binaria, agrupación, K-medias, análisis de componentes principales, todo de los 60 a los 80. Nada de eso fue creado la semana pasada. Sin embargo, los métodos de inteligencia artificial son aplicaciones de estas estructuras para problemas específicos. Aprendizaje por refuerzo tiene una cantidad de modelo markoviano por detrás impresionante. Procesamiento del lenguaje natural, el entendimiento de la gramática del lenguaje es una cosa maravillosa. Reconocimiento facial es desarmar una imagen en componentes y encontrar las componentes más cercanas a un cierto elemento de la database. Tiene por detrás un enorme problema de codificación de la información. Estos gráficos de conocimiento son más nuevos. La IA generativa es más nueva. ¿En qué ámbito? Y uno trata de tener preguntas específicas que después vayan a parar a una decisión. En cambio, la inteligencia artificial es muy amplia, no hay una definición, hay una tarea que uno tiene que definir. Y las implementaciones también son distintas. Uno en ciencia de datos tiene estructuras de cosas que quiere hacer. Quiere hacer clasificación, quiere hacer regresión, quiere hacer agrupamiento. Esas son las cosas que quiero hacer. Con cosas viejas, con cosas nuevas, con datos horribles. Para que alguien externo al problema lo entienda. ¿Qué tengo que hacer para ser científico de datos? Obtener un título de grado en ciencias de la computación, si es posible haciendo la materia mía, de matemáticas, que van a ser la materia mía, no se van a ir, y de física, que están tan preparados los físicos y los astrónomos para hacer este tipo de cosas. Es maravilloso, la preparación. Han tenido que hacer electrodinámica, tienen que estudiar las galaxias, pero saben una barbaridad de cómo entender el dato. Debe ser que tienen 5 experimentales, los ayuda. Maestría en ciencia de datos. Acá en Córdoba no tenemos en estadística aplicada, que es más o menos lo mismo. O en un campo, por eso dicen un campo relacionado, porque maestría en ciencia de datos, licenciatura en ciencia de datos son muy, muy, muy nuevas. Yo miro los programas, licenciatura en ciencia de datos, pero la licenciatura en matemática aplicada, la misma cosa.
maestría en ciencia de datos, la misma maestría en estadística aplicada. ¿Cuál es la gran diferencia? Que hay que entender que la problemática en la que se va a trabajar es más amplia y con datos de menor calidad. Y eso es algo muy importante, porque uno en estadística intenta, por todos los medios, que el dato sea de calidad. ¿Por qué adquirir experiencia en un campo de interés? ¿Por qué es tan importante? Es interesante pensar que yo hice ciencias de la computación, me fui a trabajar en una industria y tengo un conocimiento de un problema muy específico y vuelvo a estudiar un poco más, a entender un poco más. Pero tengo un conocimiento de un campo de interés específico. Me interesa el marketing, me interesa las finanzas, me interesa biología, me interesa trabajar con el INTA, con los datos. Ahora directamente la máquina va y viene, cosecha sola la muchacha, baja un sistema de satélite y da vuelta solita. Si es que no se mete en un pozo y se da vuelta. Pero, ¿qué tenemos que usar? ¿Un dron o tenemos que usar un robotito para ir mirando si el peral tiene hongo o no tiene hongo? O la cantidad de agua en el suelo es la mínima para que la oliva dé el aceite de máxima calidad. No tengo que poner más agua, tengo que poner menos agua, pero no se me tiene que secar. Entonces, ¿cómo hago para obtener el dato que me dice cuánto goteo tiene que haber en mi olivar para que yo después tenga una oliva que la pueden exportar a España con máxima calidad y máximo precio? Entonces, yo tengo un campo de interés específico. Voy a trabajar con los olivares. Pero hay una cantidad de información, de estudio, de cosas que uno tiene que tener para poder trabajar. Y acá termina mi charla, que no fue específicamente de un problema, sino de todo el futuro que tenemos para trabajar. Acá en la facultad, en problemas, con industrias, con investigación, con metodología. Tenemos el futuro acá en la facultad. Diga lo que diga Mireia. Gracias. Sí. ¿Preguntas? Ahí tienen. Entonces, Hola. muchas gracias por la charla, muy buena. Yo tengo dos preguntas. Primero, si hay alguna expectativa o se tiene pensado cómo va a ser el futuro de la arquitectura de datos o de la ciencia de datos en general en función de las limitaciones del hardware, teniendo en cuenta, no sé, por ejemplo, ley de Moore o que ahora se viene la computación cuántica. Y la otra es si hay un futuro posible en donde todas estas herramientas se usen no para inducir a una sociedad más terrible, como pareciera, sino algo un poco más humano. Bueno, sobrevivimos la Edad Media, así que sobreviviremos ahora. En principio, tiene muchas capas, ¿sí? Es decir, nosotros vemos que alguien me preguntaba, nosotros trabajamos con un robotito que va ahí mirando los pollos si están bien, si no están bien y sacan ciertos comportamientos. No hay, pero es humanoide. No es humanoide, es un bicho que parece el Wall-E. Parece Wall-E en blanco, o sea, no es humanoide el bicho. Y eso implica que la robótica tiene todas esas capas. O sea, lo más cercano a lo que nosotros tenemos es Wall-E, no el humanoide. Sin embargo, no quiere decir que no haya algunos prototipos chinos, humanoides, que vayan a reemplazar a todos los maestros. Pero no en los próximos 10 años, y muy probablemente en los que pongan los sistemas eso, les vaya tan mal que nosotros ni siquiera lo veamos. O sea, la tecnología tiene capas. Nosotros estamos en un momento que Estados Unidos tuvo en 2005. Y nosotros estamos 20 años más tarde en esta explosión. Es más, en Estados Unidos se está diciendo que hay cada vez menos trabajo para la gente de tecnología porque tienen muchas cosas hechas automáticas. Y sin embargo nosotros tenemos cada vez más trabajo. ¿Por qué nosotros tenemos trabajo y ellos no?
es todo un paradigma diciendo, pero bueno, quizás porque están formando gente y la reemplazaron con sus propios programas, les hicieron hacer los mismos programas. O sea, lo que necesitan es mejor formación, una formación distinta a esos sistemas para los cuales los estaban formando. Entonces uno ve esas olas de tecnología, y el punto es el cambio, porque yo no creo que la inteligencia artificial nos vaya a reemplazar. O sea, a fin de cuentas, no sé, yo crecí con Star Trek y la computadora le hablaba y al Capitán Kirk, y la computadora hacía todo, manejaba toda la nave y el capitán decía dónde tenía que ir. O sea, eso, había un montón de gente ahí y la computadora. Después la segunda lo tenía a Data. Pero el punto es ese, no es lo mismo. No se van a hacer las mismas tareas. Y nosotros en Argentina tenemos otra cosa distinta. O sea, la tecnología en los distintos países es distinta. El acceso, el trabajo es distinto. ¿Sí? Entonces eso, y nosotros tenemos y vamos a seguir teniendo científicos de altísima calidad. Es decir, nosotros enseñamos cosas de altísima calidad. Pero por supuesto, es decir, el tipo de trabajo depende del ecosistema del país. Yo veo ahora esta cosa esta idea de que la educación tiene que ser el maestro tiene que ser reemplazado por una pantalla. Prácticamente los padres han sido reemplazados por una pantalla, no les está yendo muy bien. Chicos de 6 años en una escuela no los pueden sentar, o sea, no tienen una atención de 2 o 3 minutos, no escuchan nada. Es decir, ya los maestros se dan cuenta, y por más que vos los pongas enfrente de una pantalla, la lección de matemática no la va a escuchar, quiere un TikTok de otra cosa. Entonces es algo que está en este momento y va a ser estudiado y va a ser guiado hacia otra parte. No nos van a reemplazar tan fácilmente con lo que se piensa ahora, con lo que te van a reemplazar. Eso no quiere decir que tu tarea no vaya a cambiar. Uno tiene que estar dispuesto a seguir la estructura del cambio, por supuesto sin venderse al demonio, ¿no? O sea, pero pensar que uno tiene estructuras de cambio. ¿Sí? Yo espero realmente que lo que cambie no sea, o sea, que vuelva la empatía y dejar de insultar al ñoño. Dejémonos de echar. Somos los que movemos el mundo en este momento, los ñoños, así que basta basta del desprecio al investigador y del desprecio. Una cosita con las patentes. La patente tiene un proceso de abogacía por detrás, de un abogado por detrás, de un estudio de abogacía muy largo, y en ese proceso China te choreó la patente, y Taiwán también. O sea, en ese sentido la Argentina compite contra un sistema de robo sistemático muy, muy afilado. Así que es muy complejo. No es lo mismo que Estados Unidos, que tiene otro sistema, y la patente y después cuida dentro de su sistema, y si bien viene de China no sé qué cosa, dentro de Estados Unidos hay un proceso de cuidado de la patente. Nosotros acá no lo tenemos, así que contabilizar la ciencia por número de patentes, tiene que contabilizar por número de patente choreada. Eso, pero no por número de patente. Realmente tenés que tener un partner en Europa. O sea, ese es el sistema. Entonces hay que entender un poquito dónde vivimos, ¿sí? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bien. Nuevamente muchas gracias. Vamos a tener un pequeño copetín ahí afuera para dar la bienvenida y la apertura al mes de la ciencia. Un par de anuncios parroquiales. Si quieren saber más, por ejemplo, de esto de la ética de la IA, de si nos va a reemplazar, en qué posición estamos actualmente con la inteligencia artificial, vengan a la charla de mañana. Es auditar la inteligencia artificial, una inteligencia artificial accesible a todos. También se mencionó computación cuántica. El viernes va a haber una charla de computación cuántica. Pueden ver todo el cronograma.